Hay dos tipos de ceguera: la de los ojos que no pueden ver, y la del corazón que se niega a hacerlo. Durante 10 años, yo había elegido la segunda. Aquella tarde de otoño, sin embargo, una mano frágil y fría se aferró a mi brazo y me obligó a abrir los ojos. La mujer que me detuvo en mitad de la plaza parecía una sombra sentada en un banco, una reliquia de otro tiempo con sus gafas oscuras y su bastón de madera nudosa. Se inclinó hacia mí y su aliento olía a lavanda y a secretos guardados demasiado tiempo. Su susurro fue una sentencia. Finge ser mi nieta. Tu marido se arrepentirá. Le dio una dirección y me pidió que fuera en 1 hora, sin hacer preguntas. Y en ese instante, el silencio ordenado de mi vida se hizo añicos. Mi mundo era un pequeño apartamento en una calle adoquinada de Segovia, un refugio donde cada objeto tenía su lugar exacto. La luz entraba tamizada por visillos de encaje, dibujando patrones efímeros sobre el parqué encerado. Mi rutina era un ritual silencioso: cuidar de los geranios del balcón, leer novelas de amores que ya no existen y esperar a que mi marido Ricardo regresara a casa. Nuestra convivencia se había convertido en un pacto de silencios, un intercambio de frases vacías que solo servían para constatar que ambos seguíamos respirando bajo el mismo techo. Yo era una pieza más del mobiliario, útil y predecible, una presencia que no incomodaba porque apenas se notaba, una soledad acompañada, que es la más cruel de todas. Ese paseo vespertino era mi única libertad, 1 hora al día en la que mis pasos eran solo míos, siempre el mismo recorrido: bajar por la calle Real, cruzar la plaza junto a la iglesia, y volver por el laberinto de callejuelas que huelen a piedra húmeda y a historia. Aquel día, el aire era frío, y olía a lluvia inminente. Las campanas de la catedral marcaban las 5, un sonido grave y melancólico que siempre me había parecido la banda sonora de mi resignación. Pero las palabras de esa anciana doña Elvira, como supe después que se llamaba, lo cambiaron todo. No fue una petición, fue una orden disfrazada de súplica, una llave que abría una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Mi matrimonio con Ricardo era como una casa con todas las luces apagadas. Te acostumbras a moverte en la oscuridad, a conocer de memoria la distancia entre los muebles para no tropezar, pero nunca dejas de extrañar el sol. Mi primer marido, Javier, había sido el sol. Su recuerdo era un tesoro sagrado, una herida que no cerraba porque la indiferencia de Ricardo la abría un poco más cada día. Me casé con él por miedo a envejecer sola, y terminé descubriendo que no hay mayor soledad que la de compartir tu vida con alguien para quien eres invisible. Él no era un mal hombre en el sentido tradicional. No había gritos ni golpes. Había algo peor, una condescendencia helada, la certeza de que mi opinión no tenía valor y mi presencia era un mero adorno. Volví sobre mis pasos, con el papelito donde la anciana había garabateado la dirección apretado en mi puño. La plaza, los edificios dorados, los turistas despistados, todo parecía de repente un decorado, un escenario irreal. La mano de la mujer aún quemaba en mi brazo. ¿Quién era? ¿Y cómo sabía ella de mi marido? La frase resonaba en mi cabeza. Tu marido se arrepentirá. No dijo, te arrepentirás, sino, él se arrepentirá. Aquello no era una advertencia para mí, era una promesa de justicia. Una promesa que venía de una desconocida sentada en un banco. Una mujer ciega que parecía ver mucho más allá de lo que mis ojos sanos habían sido capaces de percibir en una década. La duda era un veneno lento. Podía volver a casa a preparar la cena y fingir que aquella conversación nunca había existido. Podía seguir puliendo la plata, regando los geranios y encogiendo el alma hasta que no quedara nada de mí. Era el camino seguro, el de la comodidad predecible que tanto se parece a una jaula dorada. Pero algo dentro de mí, una chispa de la Graciela que fui, la que amó a Javier con toda su alma, se negó a extinguirse. Era la dignidad, esa fuerza silenciosa que había aprendido a cultivar en secreto, hablándome con la amabilidad que otros me negaban, vistiéndome con esmero aunque nadie fuera a notarlo. Esa dignidad me susurró al oído que ya era suficiente. El corazón me latía con una fuerza desacostumbrada, un tambor que rompía el silencio de años. Miré el reloj de la iglesia. Faltaban 20 minutos para que se cumpliera la hora. 20 minutos para decidir si seguía siendo una sombra o si me atrevía por primera vez en mucho tiempo a provocar un incendio. La dirección estaba a solo unas calles de allí, en el casco antiguo, en uno de esos portales señoriales, con un llamador de bronce en forma de león. Un lugar que olía a dinero viejo y a secretos bien guardados. ¿Qué podía encontrar allí? ¿La confirmación de mis peores miedos, o quizá, la liberación que ya no esperaba? Dejé de pensar,
A veces, el pensamiento es solo una forma más elaborada del miedo. Caminé con una determinación que no reconocía como mía. Mis pasos sobre los adoquines ya no eran el eco de una rutina, sino el avance de una mujer que había decidido dejar de huir de sí misma. El aire se había vuelto más denso, cargado de electricidad, como si el cielo de Segovia contuviera la respiración junto a mí. La calma tensa que había definido mi vida estaba a punto de romperse, y por primera vez, no me asustaba el sonido de la fractura. Sabía que, hiciera lo que hiciera, nada volvería a ser igual después de tocar aquel timbre. La puerta de mi apartamento se sentía como la entrada a una tumba. Dentro el silencio era pesado, opresivo. Ricardo no llegaría hasta dentro de 2 horas. Tiempo suficiente. Me miré al espejo del recibidor y vi a una mujer de 65 años con los ojos asustados, pero con una nueva luz en ellos. No era la luz de la felicidad, sino la de la furia serena, la de quien ha soportado demasiado, y ha decidido que el último capítulo de su vida lo escribirá ella. Cogí mi abrigo, las llaves y el trozo de papel. El destino de mi matrimonio, y quizá mi propia vida, dependía de lo que sucediera en la siguiente hora. Antes de que te cuente lo que encontré al otro lado de esa puerta, un mundo que nunca imaginé que existía justo debajo de la superficie de mi vida, suscríbete y dime desde qué ciudad me escuchas. Lo que viene a continuación puede parecer ficción, pero te aseguro que es mi verdad, la verdad que me costó todo, pero que también me devolvió a mí misma. No sabía qué rostro del mal estaba a punto de encontrar, pero sabía que el rostro de mi propia cobardía ya no me serviría de espejo. Hay 2 tipos de ceguera, la de los ojos que no pueden ver, y la del corazón que se niega a hacerlo. Durante 10 años, yo había elegido la segunda. Aquella tarde de otoño, sin embargo, una mano frágil y fría se aferró a mi brazo y me obligó a abrir los ojos. La mujer que me detuvo en mitad de la plaza parecía una sombra sentada en un banco, una reliquia de otro tiempo con sus gafas oscuras y su bastón de madera nudosa. Se inclinó hacia mí, y su aliento olía a lavanda y a secretos guardados demasiado tiempo. Su susurro fue una sentencia. Finge ser mi nieta. Tu marido se arrepentirá. Me dio una dirección y me pidió que fuera en 1 hora, sin hacer preguntas, y en ese instante, el silencio ordenado de mi vida se hizo añicos. Mi mundo era un pequeño apartamento en una calle adoquinada de Segovia, un refugio donde cada objeto tenía su lugar exacto. La luz entraba tamizada por visillos de encaje, dibujando patrones efímeros sobre el parqué encerado. Mi rutina era un ritual silencioso: cuidar de los geranios del balcón, leer novelas de amores que ya no existen, y esperar a que mi marido, Ricardo, regresara a casa. Nuestra convivencia se había convertido en un pacto de silencios, un intercambio de frases vacías que solo servían para constatar que ambos seguíamos respirando bajo el mismo techo. Yo era una pieza más del mobiliario, útil y predecible, una presencia que no incomodaba porque apenas se notaba. Una soledad acompañada que es la más cruel de todas. Ese paseo vespertino era mi única libertad, 1 hora al día en la que mis pasos eran solo míos. Siempre el mismo recorrido: bajar por la calle Real, cruzar la plaza junto a la iglesia, y volver por el laberinto de callejuelas que huelen a piedra húmeda y a historia. Aquel día el aire era frío y olía a lluvia inminente. Las campanas de la catedral marcaban las 5, un sonido grave y melancólico que siempre me había parecido la banda sonora de mi resignación. Pero las palabras de esa anciana doña Elvira, como supe después que se llamaba, lo cambiaron todo. No fue una petición, fue una orden disfrazada de súplica. Una llave que abría una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. Mi matrimonio con Ricardo era como una casa con todas las luces apagadas. Te acostumbras a moverte en la oscuridad, a conocer de memoria la distancia entre los muebles para no tropezar, pero nunca dejas de extrañar el sol. Mi primer marido, Javier, había sido el sol. Su recuerdo era un tesoro sagrado, una herida que no cerraba porque la indiferencia de Ricardo la abría un poco más cada día. Me casé con él por miedo a envejecer sola, y terminé descubriendo que no hay mayor soledad que la de compartir tu vida con alguien para quien eres invisible. Él no era un mal hombre en el sentido tradicional, no había gritos ni golpes. Había algo peor: una condescendencia helada, la certeza de que mi opinión no tenía valor, y mi presencia era un mero adorno. Volví sobre mis pasos, con el papelito donde la anciana había garabateado la dirección apretado en mi puño. La plaza, los edificios dorados, los turistas despistados, todo parecía de repente un decorado, un escenario irreal. La mano de la mujer aún quemaba en mi brazo. ¿Quién era? ¿Y cómo sabía ella de mi marido? La frase resonaba en mi cabeza. ¿Tu marido se arrepentirá? No dijo, te arrepentirás, sino, él se arrepentirá.
Aquello no era una advertencia para mí, era una promesa de justicia. Una promesa que venía de una desconocida sentada en un banco. Una mujer ciega, que parecía ver mucho más allá de lo que mis ojos sanos habían sido capaces de percibir en una década. La duda era un veneno lento, podía volver a casa, preparar la cena y fingir que aquella conversación nunca había existido, podía seguir puliendo la plata, regando los geranios, y encogiendo el alma hasta que no quedara nada de mí. Era el camino seguro, el de la comodidad predecible que tanto se parece a una jaula dorada. Pero algo dentro de mí, una chispa de la Graciela que fui, la que amó a Javier con toda su alma, se negó a extinguirse. Era la dignidad, esa fuerza silenciosa que había aprendido a cultivar en secreto, hablándome con la amabilidad que otros me negaban, vistiéndome con esmero aunque nadie fuera a notarlo. Esa dignidad me susurró al oído que ya era suficiente. El corazón me latía con una fuerza desacostumbrada, un tambor que rompía el silencio de años. Miré el reloj de la iglesia. Faltaban 20 minutos para que se cumpliera la hora. 20 minutos para decidir si seguía siendo una sombra o si me atrevía por primera vez en mucho tiempo a provocar un incendio. La dirección estaba a solo unas calles de allí, en el casco antiguo, en uno de esos portales señoriales con un llamador de bronce en forma de león. Un lugar que olía a dinero viejo y a secretos bien guardados. ¿Qué podía encontrar allí? La confirmación de mis peores miedos, o quizá, la liberación que ya no esperaba. Dejé de pensar. A veces, el pensamiento es solo una forma más elaborada del miedo. Caminé con una determinación que no reconocía como mía. Mis pasos sobre los adoquines ya no eran el eco de una rutina, sino el avance de una mujer que había decidido dejar de huir de sí misma. El aire se había vuelto más denso, cargado de electricidad, como si el cielo de Segovia contuviera la respiración junto a mí. La calma tensa que había definido mi vida estaba a punto de romperse, y por primera vez, no me asustaba el sonido de la fractura. Sabía que, hiciera lo que hiciera, nada volvería a ser igual después de tocar aquel timbre. El portal olía a cera antigua y a piedra fría. El llamador de bronce, con la forma de una cabeza de león, estaba helado al tacto. Dudé un instante, con el papel arrugado en una mano, y el corazón golpeándome las costillas como un pájaro atrapado. Era la puerta a una vida que no era la mía, y sin embargo, sentía que al otro lado me esperaba una verdad que me pertenecía por derecho. Respiré hondo. Levanté el pesado anillo de metal y lo dejé caer. El sonido retumbó en el silencio del zaguán, solemne y definitivo. No hubo vuelta atrás. Me abrió una mujer joven, de gesto cansado y delantal blanco. Me miró de arriba abajo con una desconfianza que no se molestó en disimular. Sus ojos me estudiaron como si buscaran una fisura en mi apariencia, una prueba de que yo no pertenecía a ese lugar. El aire que salió del interior era denso, cargado con el aroma de manzanilla y un perfume floral que se desvanecía, como un recuerdo. «Dígame», preguntó con la voz tan aséptica como su uniforme. Tragué saliva, la boca de repente seca. Las palabras que había ensayado en mi cabeza sonaron extrañas, ajenas, al salir de mis labios. «Vengo de parte de doña Elvira. Soy...» Hice una pausa. El engaño me pesaba en la lengua. «Soy su nieta». En ese preciso instante, antes de que la mujer pudiera responder, una voz familiar y cortante como un trozo de hielo rasgó el aire a mis espaldas. «¿Graciela?» Me giré lentamente. Ricardo estaba allí, a solo unos metros, con el maletín en una mano y el abrigo perfectamente abotonado. Su rostro no mostraba solo sorpresa. Era una máscara de furia contenida, de desconcierto, y bajo todo ello, algo que nunca le había visto antes. Pánico. El mundo se detuvo. El murmullo de la calle se apagó, la luz del atardecer pareció congelarse en los adoquines. Estábamos los tres suspendidos en un silencio imposible. Un triángulo formado por mi mentira, su pánico y la mirada inquisitiva de la desconocida en la puerta. «¿Qué demonios haces tú aquí?», repitió, esta vez en un siseo bajo, cargado de amenaza. El camino de vuelta a casa fue una tortura silenciosa. Ricardo me agarraba del brazo con una fuerza que me dejaría marca, arrastrándome más que guiándome. No cruzamos una sola palabra. Su silencio era un muro, y yo me sentía como si me estuviera golpeando contra él a cada paso. La Segovia que yo amaba, mis calles, mis plazas, se habían convertido en el escenario de mi humillación. Al entrar en nuestro apartamento, el que yo había convertido en un refugio, sentí por primera vez que era una jaula. Él cerró la puerta y el sonido del cerrojo fue el de una sentencia. Su explicación fue un insulto a mi inteligencia. Un vago asunto de negocios, un favor a un viejo amigo.
una anciana testaruda a la que intentaba ayudar. Me habló con esa condescendencia afilada que usaba para recordarme mi lugar, tratándome como a una niña que se ha metido donde no la llaman. Hay cosas que no entiendes, Graciela. Dedícate a tus plantas y a tus libros, que es lo tuyo. No me miraba a los ojos. Miraba por encima de mi cabeza, a un punto en la pared, como si yo ya me hubiera desvanecido. Esa noche no cenamos juntos. Él se encerró en su despacho y yo me quedé en la cocina, lavando una taza que ya estaba limpia, una y otra vez, mientras el agua caliente corría sobre mis manos entumecidas. Los días que siguieron transformaron el silencio de nuestra casa. Ya no era un silencio vacío, de resignación. Se convirtió en un silencio denso, cargado de electricidad, un campo de batalla donde cada gesto era un movimiento estratégico. Yo lo observaba cómo ahora cerraba con llave la puerta de su estudio, cómo apartaba el teléfono si yo entraba en la habitación, cómo sus ojos me seguían con una frialdad calculadora, cuando yo limpiaba el polvo de sus estanterías. Él me vigilaba a mí, y yo lo vigilaba a él. La guerra había sido declarada sin necesidad de palabras. Mi soledad ya no era melancólica, era la soledad tensa del centinela. En medio de esa frialdad me aferré a mi dignidad como a un salvavidas. Si para él yo era invisible, yo me haría visible para mí misma. Me arreglaba cada mañana con más esmero que nunca, eligiendo mis mejores blusas, poniéndome el collar de perlas que había sido de mi madre. Mantenía la casa impecable, no por sumisión, sino como un acto de control sobre el único territorio que me quedaba. Cuidaba de mis geranios con una devoción renovada, susurrándoles palabras de ánimo que en realidad eran para mí. Eran pequeños actos de rebelión silenciosa, la afirmación de que, aunque él intentara anularme, yo seguía existiendo. Una tarde, desesperada por encontrar un aliado, llamé a mi hijo, Mateo. Intenté ser sutil, no quería parecer una mujer asustada que inventa fantasmas. Mateo, cariño, ¿has notado a Ricardo un poco extraño últimamente? Está muy reservado, se encierra. La respuesta de mi hijo fue una puñalada. ¡Ay, mamá!, dijo con ese tono que mezclaba afecto y lástima. Ricardo es un hombre ocupado, siempre lo ha sido. Te cuida mucho. Por favor, no empieces a imaginar cosas. ¿Sabes que desde lo de papá a veces te preocupas demasiado? Colgué el teléfono sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el otoño. Estaba sola, completamente sola. Nadie iba a luchar por mí. Esa noche no pude dormir. El eco de las palabras de Mateo rebotaba en mi cabeza, mezclándose con la mirada de pánico de Ricardo en aquel portal. Me levanté a por un vaso de agua y, al pasar por el pasillo, vi una fina línea de luz bajo la puerta de su despacho. Me acerqué, conteniendo la respiración. Oí su voz, un murmullo apresurado y tenso. No entendí las frases, pero un nombre llegó nítido hasta mí. Elvira. Mi corazón dio un vuelco. Esperé a que colgara y se fuera a la cama. Mucho después, cuando la casa volvió a estar en silencio, entré en el despacho. La papelera junto a su escritorio no estaba del todo vacía. Dentro, entre sobres rotos, había una bola de papel. La recogí. Mis manos temblaban al alisarla sobre la mesa. Era el recibo de una farmacia. La fecha era de hacía 2 días. Habían comprado un frasco de Zolpidem, un somnífero muy potente. Ni Ricardo ni yo lo tomábamos. Pero lo que me heló la sangre no fue el medicamento, sino el nombre del paciente impreso en la receta adjunta al recibo. No era el suyo. Era el de Elvira Morales. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después, cambió mi vida. El papel era fino, casi traslúcido bajo la luz amarillenta de la cocina. Zolpidem. Elvira Morales. Sostenía en mis manos la prueba no de una infidelidad, que casi hubiera sido un alivio, sino de una crueldad metódica y fría. Imaginé a Ricardo en la farmacia, con su aspecto distinguido, comprando un veneno lento para una anciana ciega. No era un arrebato, no era un error, era un plan. La indiferencia con la que me trataba no era un defecto de su carácter, era su naturaleza. Él no me veía porque estaba demasiado ocupado mirando a través de mí, hacia sus objetivos. Aquella noche el silencio de la casa ya no me pareció vacío, sino lleno de una presencia maligna. Guardé el recibo como si fuera una reliquia sagrada, un fragmento de verdad, en un mundo de mentiras. Lo doblé con cuidado y lo metí en el fondo de mi joyero, junto a un viejo reloj de plata que había pertenecido a Javier. Era un gesto simbólico, lo sé, pero necesitaba sentir que la memoria de un hombre bueno protegía la evidencia de la maldad de otro. Me senté en la oscuridad del salón,
mirando las sombras que los faroles de la calle dibujaban en las paredes. Ya no eran patrones efímeros y melancólicos. Ahora tenían la forma de una amenaza. Por primera vez en 10 años, no sentía pena por mí misma. Sentía rabia. Una rabia serena, profunda que me anclaba al suelo y me aclaraba la mente. Al día siguiente, esperé a que Ricardo se marchara a su despacho. Lo vi abrocharse el abrigo, ajustar el nudo de su corbata en el espejo del recibidor. Un ritual de vanidad que de repente me pareció grotesco. No me dio un beso de despedida, solo un asentimiento distraído. Volveré para cenar, dijo como siempre. Tan pronto como oí el sonido del cerrojo, me puse el abrigo y salí. Mis pasos sobre los adoquines ya no eran los de un paseo sin rumbo, sino los de una misión. Volví a la calle de Elvira, al portal con el llamador de León. Esta vez, mis nudillos al golpear el bronce sonaron firmes, decididos. No había vuelta atrás. La misma mujer joven de delantal blanco me abrió la puerta. Su mirada seguía siendo desconfiada, pero en la mía ya no había vacilación. Necesito hablar con doña Elvira, dije, con una autoridad que me sorprendió a mí misma. Ella me hizo pasar a un salón que olía a lavanda y a tiempo detenido. Muebles oscuros de madera noble, cubiertos con tapetes de ganchillo. Un gran piano de cola cerrado. Y sentada en un sillón orejero, junto a una ventana por la que entraba una luz pálida, estaba ella. Se giró hacia el sonido de mis pasos. «¿Sabía que volverías?», dijo su voz, frágil pero segura. Me senté frente a ella y saqué el recibo del bolsillo. Como no podía verlo, se lo leí en voz alta. El nombre del medicamento. Su nombre. La fecha. Ella escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre su bastón. No mostró sorpresa, solo un cansancio infinito. Ricardo quiere mi casa, Graciela, explicó con una calma desoladora. Esta casa ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Él se ha ofrecido a gestionar mis asuntos. Dice que soy mayor, que estoy sola, que no me entero de las cosas. Hizo una pausa. Y supe lo que venía a continuación. Quiere que firme unos papeles. Cree que si estoy adormecida, confundida, será más fácil convencerme o, llegado el caso, incapacitarme. La revelación me golpeó con la fuerza de una bofetada. No era solo avaricia, era una estrategia de depredador, un plan para despojar a una mujer vulnerable de lo único que le quedaba. Elvira me contó que Ricardo la visitaba 2 veces por semana, siempre con esa amabilidad empalagosa que yo conocía tan bien. Le traía dulces, le leía el periódico y, discretamente, le dejaba el frasco de pastillas en la mesilla. Nunca me tomé ni una, susurró Elvira, y una media sonrisa, astuta y triste, se dibujó en sus labios. Mi ceguera me ha enseñado a escuchar, Graciela. Y la voz de tu marido suena a metal oxidado. En esa sala umbría, 2 mujeres que apenas se conocían, sellaron un pacto silencioso. Ella, la víctima designada, y yo, el testigo involuntario. Por primera vez, alguien validaba el instinto que yo había intentado ahogar durante años. No estaba loca. No imaginaba cosas. El hombre con el que dormía cada noche era un monstruo de guante blanco. Le prometí a Elvira que no dejaría que le hiciera daño. No sabía cómo, no tenía un plan, pero la promesa salió de mis labios con la fuerza de un juramento. Al salir de su casa, la luz del otoño segoviano me pareció más nítida, los colores más vivos. El mundo había recuperado su enfoque porque, por fin, yo tenía uno. Esa noche, durante la cena, la tensión en la mesa era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Yo me movía con mi habitual serenidad, sirviendo la sopa, retirando los platos, pero algo en mi quietud había cambiado. Ricardo lo notó. Dejó los cubiertos a un lado y me miró fijamente, con esos ojos grises y fríos que nunca habían sabido mirarme con amor. ¿Has estado muy callada hoy?, dijo, en un tono casual que no logró ocultar la sonda que estaba lanzando. ¿Te encuentras bien? Lo miré directamente, sosteniendo su escrutinio por primera vez en mucho tiempo. Perfectamente, respondí, solo estaba pensando. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Sabía que algo se había roto entre nosotros. Más tarde, cuando él ya dormía, volví a su despacho. La rabia me había dado un propósito, y el propósito me había dado valor. Ya no buscaba a ciegas, buscaba pruebas de la clase de hombre que era. Recordé una pequeña caja de madera cerrada con llave que guardaba en el último cajón de su escritorio. Siempre había asumido que contenía viejos papeles sin importancia. Con una horquilla sacada de mi joyero, forcé la cerradura con una habilidad que no sabía que poseía. El clic de la cerradura al ceder fue el sonido más satisfactorio que había oído en años. Dentro no había documentos de negocios ni dinero. Solo un par de fotografías antiguas y un único sobre amarillento.
En las fotos un Ricardo mucho más joven sonreía junto a otro hombre. Parecían felices. Pero fue el contenido del sobre lo que me robó el aliento. Era una póliza de seguro de vida. Una póliza muy antigua, firmada 20 años atrás, a nombre del hombre de la fotografía. Y Ricardo no era el tomador del seguro. Era el único beneficiario. En ese instante comprendí que el recibo de la farmacia era solo la primera página de una historia mucho más oscura. Lo que encontré esa noche era solo el principio. El nombre impreso en la póliza era Alberto Morales. La tinta, desvaída por los años, aún conservaba la caligrafía elegante de un notario de otra época. Morales. Como Elvira. El aire del despacho se volvió denso, irrespirable. La fotografía, que hasta ese momento era solo la imagen de un Ricardo más joven y ambicioso, se transformó en la prueba de una traición mucho más antigua que la mía. El hombre a su lado no era un amigo anónimo, era el marido de Elvira, el hombre cuyo recuerdo ella protegía con un silencio digno. El hombre al que Ricardo había reemplazado en todos los sentidos posibles. El corazón me martilleaba en la garganta, un pánico frío que me subía por la espalda. Esto ya no era una simple estafa inmobiliaria, esto era la historia de una vida construida sobre las cenizas de otra. La póliza estaba fechada un mes antes de la muerte de Alberto. Un seguro de vida cuantioso, con una cláusula que lo hacía efectivo incluso en caso de accidente laboral. Y Ricardo, su joven y prometedor socio, como único beneficiario. Cerré la caja de madera con un cuidado infinito. Como si contuviera un veneno que pudiera matarme con solo tocarlo. Devolví la caja a su cajón y la horquilla a mi joyero. Mis manos no temblaban. Estaban heladas, firmes. La mujer asustada que había forzado la cerradura se había quedado dentro de esa caja. La que salió de ese despacho era otra. A la mañana siguiente volví a casa de Elvira. La excusa fue llevarle un bizcocho recién hecho, un gesto de normalidad en un mundo que se había vuelto del revés. Mientras nos sentábamos en su salón umbrío, con el aroma a cera y a manzanilla flotando en el aire, me con acento agudo de valor. No podía decirle la verdad, no podía confesar mi allanamiento nocturno. Así que mentí, una mentira piadosa para desenterrar una verdad monstruosa. Elvira, comencé, con la voz cuidadosamente modulada. El otro día, en casa, vi una vieja fotografía de Ricardo con un socio. Me recordó a usted, a esta casa. Su apellido era Morales. Elvira se quedó inmóvil. Sus manos, apoyadas en el bastón, se crisparon. Durante un largo minuto, el único sonido fue el tic-tac de un reloj de pared. Cuando por fin habló, su voz era un susurro quebrado, el eco de un dolor que llevaba 20 años enquistado. Alberto, dijo. Mi marido se llamaba Alberto Morales. Y entonces me contó la historia. La de dos jóvenes socios que soñaban con construir un imperio. La de un negocio que empezaba a florecer, y la de una tarde de lluvia, en una obra a las afueras de la ciudad, donde un andamio cedió. La policía lo llamó un accidente trágico. Mala suerte. Ricardo, desolado, se encargó del funeral y de todos los papeles, incluida la póliza de seguro que, según él, Alberto había firmado para proteger el futuro de la empresa. Él usó ese dinero para fundar la constructora que tiene hoy, continuó Elvira, con la mirada ciega fija en un punto más allá de la ventana. Me dijo que honraría la memoria de Alberto, que cuidaría de mí, y durante un tiempo lo hizo, pero yo siempre sentí algo que no encajaba, la forma en que evitaba hablar de aquel día, la prisa con la que cerró el caso. Nunca tuve pruebas, solo la intuición de una mujer que conocía a su marido mejor que nadie. Alberto no era descuidado, era meticuloso hasta la obsesión. El veneno tenía un nombre. El plan para robarle la casa no era un acto aislado de codicia, era el último capítulo de una larga historia de depredación. Ricardo no quería solo la casa, quería borrar el último vestigio de la vida que había usurpado. Salí de allí con el sabor amargo de la verdad en la boca. El sol de mediodía me daba en la cara, pero yo sentía un frío polar. Mi matrimonio de 10 años era una farsa construida sobre la tumba de un hombre bueno. La condescendencia de Ricardo o su indiferencia, su frialdad, no eran defectos de carácter, eran las herramientas de un sociópata. La Graciela que regaba geranios y leía novelas de amor, había muerto en aquella sala, escuchando el relato de una viuda. En su lugar, había nacido una mujer con un único propósito, la justicia. Una justicia que la ley no había querido o no había podido darle a Elvira. Sabía que no podía ir a la policía. ¿Con qué? ¿Con las sospechas de una anciana y una póliza de seguro de hace 20 años? Se reirían de mí. Me tomarían por una esposa despechada y senil. Necesitaba algo más. Necesitaba que Ricardo se delatara. Necesitaba su propia voz, su propia arrogancia como arma.
Y para eso, tenía que tenderle una trampa, tenía que convertirme en la actriz que Elvira me había pedido que fuera, pero en mi propia casa, en mi propia vida. El escenario sería nuestra mesa del comedor, nuestras conversaciones vacías, el aire enrarecido de nuestro hogar. Esa misma tarde fui al centro. Entré en una de esas tiendas de electrónica llenas de luces parpadeantes y dependientes demasiado jóvenes. Me sentía fuera de lugar, una reliquia de otro tiempo. Con la voz apenas audible, le pedí al chico que me atendió algo para grabar conversaciones. Él me mostró un dispositivo minúsculo, no más grande que un botón. Activación por voz. 100 horas de autonomía, explicó con aburrimiento. Lo pagué en efectivo, sintiendo el plástico frío del aparato en la palma de mi mano. Era un objeto feo, impersonal, pero en ese momento me pareció la llave más importante de mi vida. Al volver a casa, el silencio me recibió como siempre. Pero ahora yo sabía lo que se escondía tras él. No era ausencia, era ocultación. Ricardo llegó a la hora de cenar, con su máscara de normalidad perfectamente ajustada. Me preguntó qué tal el día, y yo le respondí, tranquilo, como siempre, mientras mi corazón latía con la fuerza de un animal enjaulado. Esperé a que se durmiera, a que su respiración se volviera profunda y regular. Entonces, con el sigilo de un ladrón, me deslicé hasta su despacho. El pequeño grabador era magnético. Lo adherí a la estructura metálica bajo su escritorio, en un ángulo donde quedaría oculto a una inspección superficial, pero captaría cualquier sonido con claridad. Mis dedos al rozar el metal frío no temblaron. Había cruzado una línea invisible. Ya no era una víctima que observaba, era una cazadora que preparaba su cebo. Me retiré sin hacer ruido, volví a mi cama y me quedé mirando el techo en la oscuridad. El hombre que dormía a mi lado ya no era mi marido, era mi enemigo. Y yo iba a destruirlo con sus propias palabras. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. La primera mañana con el grabador oculto bajo su escritorio fue como despertar en una casa ajena. El aroma del café, que siempre había sido un consuelo, olía a ceniza. La luz que entraba por los visillos de encaje parecía la de un interrogatorio. Cada gesto de mi rutina se convirtió en una actuación. Al servirle el desayuno a Ricardo, mis manos no temblaron, pero sentí el peso de mi engaño en cada movimiento. Él leía el periódico, ajeno a la tormenta que se gestaba al otro lado de la mesa. Su normalidad era la máscara más aterradora que yo había visto jamás. El silencio entre nosotros ya no era de indiferencia, era la calma tensa que precede a la batalla. Yo sabía que necesitaba un cebo. Una conversación casual no bastaría. Tenía que guiarlo hacia el tema de Elvira sin que él sospechara. Esperé al mediodía. Mientras preparaba el almuerzo, con él sentado en el salón, fingiendo leer, mencioné con una estudiada indiferencia. Esta mañana me encontré con Carmen, la viuda de Fuentes. Me contaba que va a vender el piso de sus padres, aquí en el casco antiguo. Dice que le dan una fortuna. Parece que estas casas viejas son minas de oro. Lo dije sin mirarlo, concentrada en cortar unas verduras, como si fuera un comentario sin importancia. Sentí sus ojos clavados en mi espalda. Hubo una pausa. Hay que saber a quién se le vende, respondió finalmente, con un tono que pretendía ser casual. No todo el mundo valora lo antiguo. La trampa estaba puesta. Las horas que siguieron fueron una agonía. Él se encerró en su despacho después de comer como era su costumbre. Yo me movía por la casa, limpiando superficies que ya estaban impolutas, reordenando libros en las estanterías, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada del pánico. El corazón me latía con un ritmo sordo y constante, el tambor de una guerra que solo yo podía oír. Cada vez que el teléfono de su despacho sonaba, yo contenía la respiración. ¿Sería ahora? ¿Estaría mi pequeña y valiente espía de metal capturando la verdad? La espera era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Cuando por fin se marchó por la tarde a una de sus reuniones, corrí al despacho. Mis dedos, torpes por la ansiedad, buscaron a tientas bajo el escritorio. El frío del pequeño aparato fue como una descarga eléctrica. Lo arranqué de su base magnética y me lo llevé a la cocina, el único lugar de la casa que todavía sentía como mío. Conecté los auriculares con manos temblorosas. El primer sonido fue el de mi propia voz, lejana y artificial, hablando de Carmen y de su herencia. Luego, el silencio, roto por el crujido de papeles, la tos seca de Ricardo, el chirrido de su silla. Mi esperanza empezó a desvanecerse. Quizá no había funcionado, quizá todo había sido en vano. Y entonces lo oí, el timbre del teléfono. Y su voz, despojada de toda amabilidad.
afilada como un cuchillo. Sí, soy yo. Escúchame, tenemos que acelerar esto. La vieja se está poniendo terca. Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor. No me importa lo que diga el médico. Con la dosis adecuada, estará dócil como un cordero para cuando llegue el notario. Su firma es lo único que se interpone entre nosotros y ese edificio. Y luego, la frase que congeló la sangre en mis venas. El accidente de Alberto fue un golpe de suerte, pero esto tiene que ser limpio. No podemos permitirnos errores. Ni testigos inesperados. Me arranqué los auriculares como si quemaran. El aire no me llegaba a los pulmones. Me apoyé en la encimera, sintiendo el mármol frío contra mis palmas. Accidente. Un golpe de suerte. La dosis adecuada. Las palabras resonaban en el silencio de mi cocina, sucias, venenosas. No era un estafador. Era un asesino. Quizá no con sus propias manos, pero sí con su voluntad, con su ambición sin límites. La venda que había llevado durante 10 años no se había caído. Había sido arrancada con una violencia brutal, dejándome ciega ante la verdad desnuda y monstruosa del hombre con el que había compartido mi cama, mi mesa, mi vida. Con la grabación guardada en un lugar seguro, fui a ver a Elvira. Esta vez no llevé bizcochos ni excusas. Llevaba la verdad en un pequeño trozo de papel, donde había transcrito las frases más terribles. Se las leí en voz baja, en la penumbra de su salón. Ella no lloró. Su rostro ciego se convirtió en una máscara de mármol. Cuando terminé, asintió lentamente, como si mis palabras solo confirmaran un veredicto que ella había dictado en su corazón hacía 20 años. Alberto empezó a sospechar, susurró, unas semanas antes del andamio. Me dijo que las cuentas de la empresa no cuadraban, que Ricardo estaba desviando dinero. Iba a enfrentarse a él esa misma semana. La pieza que faltaba encajó con un chasquido doloroso. No fue suerte, fue una oportunidad. Una oportunidad que Ricardo aprovechó para eliminar a su socio, quedarse con el dinero del seguro, y construir su imperio sobre una mentira y una tumba. Y ahora, 20 años después, volvía para terminar el trabajo, para borrar a la última persona que podía recordar la verdad, para quedarse con la casa que era el símbolo de todo lo que había robado. La codicia de Ricardo no tenía fin, era un hambre insaciable que devoraba vidas. Esa noche cuando regresó, algo en él había cambiado. O quizá era yo la que había cambiado y ahora podía ver a través de su fachada. Me observaba con una intensidad nueva, sus ojos grises evaluándome, buscando una fisura en mi compostura. Mientras cenábamos en silencio, dejó el tenedor sobre el plato con un ruido seco. «Has estado muy ocupada últimamente, Graciela», dijo. Su voz era seda envenenada. «Paseos, visitas. Espero que no estés descuidando la casa». No era una pregunta, era una advertencia. Más tarde, mientras yo estaba en la cocina, fregando los platos, sentí su presencia a mis espaldas. No se movió, no dijo nada, solo se quedó allí, de pie, proyectando su sombra sobre mí. El agua caliente corría sobre mis manos, pero yo sentía un frío glacial. Me giré lentamente. Sostenía en su mano un pequeño pañuelo de seda que yo a veces usaba para limpiar el polvo de los muebles de su despacho. Lo encontré en el suelo, junto a mi escritorio, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Hay que tener más cuidado, cariño. Uno nunca sabe lo que puede perder si es descuidado. La amenaza era clara. Había visto algo. Sospechaba. El cazador sabía que la presa ya no corría asustada. Sabía que ahora, ella también estaba cazando. Si alguna vez te sentiste invisible en tu propia casa, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que estoy a punto de descubrir no tiene marcha atrás. El pañuelo de seda cayó de su mano al suelo, un trozo de color inerte sobre la madera oscura. El silencio que siguió a la amenaza fue un abismo en el que caímos los dos. Ya no había vuelta atrás. La guerra fría que habíamos librado en los pasillos de nuestra casa había llegado a su fin. Ahora solo quedaba la batalla final. Y yo sabía que no podía librarla en su territorio, en ese despacho que se había convertido en su fortaleza y en mi campo de minas. Tenía que llevarlo al único lugar donde su poder se desvanecía, donde la verdad tenía una aliada ciega que veía más que nadie. Tenía que llevarlo a casa de Elvira. La oportunidad llegó 2 días después. Ricardo, con una confianza renovada que me heló la sangre, me anunció que iría a visitar a Elvira por la tarde. «Es solo para ver cómo está, la pobre mujer», dijo, con una sonrisa que era una herida en su rostro. «¿Por qué no me acompañas, Graciela? Así ve que nos preocupamos por ella». La invitación era una trampa. Quería tenerme allí, bajo su control, neutralizarme con mi propia presencia.
pero yo vi en su arrogancia la grieta por la que podía entrar la luz. Acepté con una docilidad que pareció tranquilizarlo, la máscara de la esposa sumisa que había llevado durante 10 años, ahora convertida en mi mejor arma. Antes de salir me detuve un instante en el recibidor. Me miré en el espejo, y vi a una mujer de 65 años cuyos ojos ya no reflejaban miedo, sino una calma terrible. En mi bolso no llevaba un monedero, sino el pequeño reproductor de audio con la grabación. Era mi única munición. Al salir a la calle, el aire frío del atardecer segoviano me golpeó la cara, despejándome la mente. Mis pasos junto a los suyos sobre los adoquines no eran los de una esposa que acompaña a su marido, sino los de una guardiana que conduce a un prisionero hacia su juicio. Él hablaba de cosas triviales, del tiempo, de un negocio cerrado, y su voz era un ruido de fondo que no podía ahogar el latido firme y decidido de mi corazón. Elvira nos esperaba sentada en su sillón orejero, una reina inmóvil en su salón de penumbras. La joven del delantal nos hizo pasar y se retiró en silencio, pero esta vez sentí en su mirada una chispa de complicidad. Yo le había hecho una llamada esa mañana. Le había pedido que se asegurara de que su teléfono estuviera grabando nuestra visita. Ricardo entró con su falsa amabilidad, depositando una caja de pasteles sobre una mesita. Elvira querida, le traigo sus dulces favoritos. Y mire quién ha venido conmigo, mi Graciela. Se acercó a ella, y yo vi el gesto sutil con el que su mano se dirigía hacia el bolsillo de su chaqueta, donde sin duda llevaba el frasco de somníferos. Ricardo, la voz de Elvira fue suave, pero cortó el aire como el filo de un cristal. Antes de que me ofrezcas nada, quiero hablar de Alberto. El nombre quedó suspendido en el aire denso de la habitación. Vi cómo el cuerpo de Ricardo se tensaba, cómo la sonrisa se congelaba en sus labios. Alberto, no sé a qué viene eso ahora, Elvira. Ha pasado tanto tiempo. El tiempo no borra ciertas deudas, replicó ella. Y entonces me miró, o al menos giró su rostro hacia mí, dándome la señal. Era mi turno. Saqué el pequeño reproductor de mi bolso. No dije nada. Solo apreté el botón, y el sonido llenó la estancia. Primero, el ruido de papeles, el chirrido de una silla. Y luego, la voz de Ricardo, nítida, cruel, despojada de todo artificio. No me importa lo que diga el médico. Con la dosis adecuada, estará dócil como un cordero. La grabación continuó, cada palabra una palada de tierra sobre el ataúd de sus mentiras. El accidente de Alberto fue un golpe de suerte, pero esto tiene que ser limpio. Ricardo se quedó paralizado, su rostro una máscara de cera que se derretía bajo el calor de su propia voz. Su mirada saltó de la grabadora a mí, y en sus ojos vi, por primera vez, el verdadero rostro del monstruo. No el de la furia, sino el del pánico absoluto del animal acorralado. Cuando la grabación terminó, el silencio que cayó fue atronador. Ricardo intentó balbucear una excusa, una negación, pero las palabras no le salían. Su arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto al hombre pequeño y miserable que se escondía debajo. Fue Elvira quien rompió el hechizo. Alberto sospechaba de ti, Ricardo. Iba a denunciarte por estafa la misma semana que murió en esa obra. Su voz no era acusadora, era la constatación de un hecho, una sentencia dictada hacía 20 años. No solo le robaste el dinero, le robaste la vida. Y luego viniste a por la mía. Se levantó, apoyándose en su bastón, y por primera vez la vi erguida, alta, una figura de una dignidad inquebrantable. Sal de mi casa, ordenó. Y en esas 4 palabras, estaba el peso de 2 décadas de dolor y de espera. Ricardo me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y de súplica desesperada, pero en mis ojos no encontró refugio, solo el reflejo de su propia ruina. Salió de la habitación sin decir una palabra más. Un hombre roto que se arrastraba fuera del escenario de su derrota final. Cuando la puerta del portal se cerró tras él, el sonido retumbó como el final de un acto. Me acerqué a Elvira y tomé su mano. Estaba fría pero firme. No dijimos nada. Las lágrimas que empezaron a rodar por mis mejillas no eran de tristeza, ni de alegría. Eran lágrimas de liberación. El peso de 10 años de silencio, de 20 años de injusticia, se había levantado. En esa sala umbría, 2 mujeres, una ciega y la otra que había aprendido a ver, habían encontrado la paz no en la venganza, sino en la simple y aplastante fuerza de la verdad. Mi matrimonio no terminó con un portazo ni con un grito. Terminó en el silencio de aquel salón, con el eco de una voz grabada. La verdad no me devolvió a mi marido, ni mi casa, ni los 10 años perdidos. Me devolvió algo mucho más importante, me devolvió a mí misma.
Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, supe que el capítulo final de mi vida, lo escribiría yo. No hubo gritos ni sirenas. La justicia, cuando llega tarde, lo hace de puntillas, casi pidiendo disculpas. Pasé las horas siguientes en una comisaría que olía a café quemado y a expedientes viejos. La luz fluorescente del techo era cruel, revelando cada arruga de mi rostro, cada hebra de plata en mi pelo. Contesté a las preguntas con una calma que no sentía, mi voz sonaba lejana, como si contara la historia de otra mujer. El policía que me tomó declaración, un hombre joven con ojos cansados, me ofreció un vaso de agua. Sus gestos eran amables, casi reverenciales, como si en mi historia viera el eco de las injusticias que se cometen cada día en silencio, tras puertas cerradas. La llamada más difícil fue a mi hijo. La voz de Mateo al otro lado del teléfono pasó del escepticismo a la incredulidad, y de ahí a un silencio roto, lleno de vergüenza. Mamá, yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Sus palabras eran el bálsamo que yo no sabía que necesitaba, pero también la confirmación de la soledad en la que había vivido. Él había visto a Ricardo como el hombre solvente que me cuidaba, no como el carcelero que me anulaba. Esa conversación no sanó la herida entre nosotros, pero la abrió para que pudiera empezar a cicatrizar. Comprendió que la ceguera no era solo una condición de Elvira, había sido una elección de toda la familia. La caída de Ricardo fue tan silenciosa como lo había sido su crueldad. No hubo un juicio mediático, sino un lento desmoronamiento de su reputación. Un castillo de naipes derribado por el soplo de la verdad. Perdió su constructora, su estatus, el respeto de aquellos a quienes había engañado. Su castigo no fue tanto la cárcel como el espejo. Se vio obligado a enfrentarse al hombre que era, despojado de su dinero y de su poder, y descubrió que no quedaba nada. Su legado no sería de edificios y riqueza, sino de ruina moral, un recordatorio de que las vidas que se construyen sobre tumbas acaban siempre por derrumbarse. Elvira en cambio floreció. Su casa dejó de oler a secretos guardados, y volvió a oler a bizcocho recién hecho y a lavanda fresca. La visitaba cada tarde, y nos sentábamos en su salón, ahora inundado por la luz dorada de Segovia, a leer novelas, o simplemente a escuchar el tic-tac del reloj de pared. La justicia le había devuelto la paz para llorar a su marido como no había podido hacerlo en 20 años. Su victoria no fue quedarse con la casa, sino recuperar la memoria intacta de su amor, limpiarla del barro que Ricardo había arrojado sobre ella. En su serenidad, encontré la prueba de que la dignidad es el único hogar que nadie puede arrebatarnos. Yo me mudé a un pequeño piso de alquiler con vistas a los tejados viejos de la ciudad. Era la mitad de grande que mi antigua casa, pero el doble de luminoso. Cada mañana, al abrir las ventanas, el aire fresco me recordaba que respirar es un acto voluntario. Volví a llenar mis balcones de geranios, no como un ritual de resignación, sino como una celebración de la vida que se abre paso. Descubrí que la soledad que tanto había temido no era un vacío, sino un espacio para llenarlo con mi propia voz, mis propios pensamientos, mis propias decisiones. Por primera vez en una década, no esperaba a nadie, me esperaba a mí misma. He aprendido que la verdad no siempre es un trueno que rasga el cielo. A veces es una llovizna fina y persistente que cala los cimientos de una mentira hasta que se viene abajo. No llega para destruir, sino para poner cada cosa en su sitio. Durante años, yo había vivido en una casa desordenada, con los muebles del miedo y la comodidad bloqueando las salidas. La verdad, no hizo más que abrir las ventanas y dejar que corriera el aire, llevándose el polvo de la costumbre y el olor acerrado de la pena. Y en el espacio limpio que quedó, pude volver a verme. También comprendí el verdadero significado de la dignidad. No es orgullo ni arrogancia. Es esa conversación silenciosa que tienes contigo misma cuando nadie te escucha. Es elegir la blusa bonita aunque nadie vaya a notarlo. Es regar una planta con esmero. Es la certeza íntima de que, aunque el mundo te trate como a una sombra, tú sabes que contienes luz. Es una fuerza que no hace ruido, que se cultiva en los pequeños gestos de autorrespeto, hasta que un día se vuelve tan fuerte que es capaz de derribar muros. La dignidad es el amor propio puesto en pie. Y el tiempo no lo cura todo, es una mentira piadosa que nos contamos. Lo que hace el tiempo es darnos la distancia necesaria para mirar el dolor sin que nos ciegue. Nos permite transformar las cicatrices en mapas que nos recuerdan los caminos que no debemos volver a tomar. El recuerdo de Javier ya no era una herida abierta que Ricardo hurgaba cada día. Se convirtió en una brújula, el norte que me recordaba qué clase de amor merecía, la fuerza silenciosa que me susurró al oído, en aquella plaza, que ya era suficiente. Una tarde, mientras ordenábamos un viejo baúl, Elvira encontró una pequeña caja de madera,
Dentro, junto a unas fotos desvaídas de Alberto, había un diario. Me pidió que se lo leyera. Eran sus pensamientos, sus sueños, sus miedos. En una de las últimas páginas, escrita una semana antes de su muerte, leí en voz alta: siento que Ricardo me está traicionando. Las cuentas no cuadran. Pero lo que más me duele no es el dinero, es su mirada. A veces me mira como si yo fuera un obstáculo. Tengo miedo, Elvira. No por mí, sino por dejarte sola en un mundo donde hay lobos con piel de cordero. Al terminar de leer, Elvira extendió su mano y la puso sobre la mía. Sus dedos, frágiles y nudosos, me transmitieron una fuerza que iba más allá de las palabras. La voz de Alberto, atrapada en la tinta durante 20 años, había vuelto para confirmar que su intuición nunca le había fallado, que su amor había sido tan real como su miedo. Aquel diario no era solo la prueba final de un crimen, era un testamento de amor que había esperado 2 décadas para ser escuchado. En ese instante el círculo se cerró. La justicia no era solo para los vivos, también era para la paz de los muertos. He contado mi historia no para reabrir heridas, sino para iluminar las sombras. Para que otras mujeres, en sus propias casas silenciosas, escuchen este eco, y sepan que no están solas. Para que recuerden que dentro de ellas, habita una fuerza que ni la indiferencia ni la crueldad pueden extinguir. A veces, solo se necesita el susurro de una extraña, una prueba insignificante, una decisión valiente, para cambiar el final de la historia. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que la verdad llega aunque tarde, comparte este video y suscríbete. Prometo seguir contando historias que no deberían quedarse en silencio. Soy Graciela Montoya, y esta fue mi historia.